hermanos. Pues vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos prácticamente finalizando el mes y estamos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 22 del 8 en adelante, versículo 8 en adelante. En el estudio anterior vimos la protección divina hacia David. David manifiesta cómo Dios lo protege, ¿verdad? De una manera extraordinaria. Ha narrado la historia de su vida a través de figuras, cómo el Señor lo vino protegiendo, lo vino guardando. Él dijo: Jehová es mi roca, mi libertador. Jehová es mi escudo, mi cuerno en lo alto. Cuando habla de cuerno, habla de poder. Entonces significa que Dios ha protegido a David y lo narra de esa manera, lo ilustra de esa manera. ¿Quién es Dios realmente? Para algunos, si le preguntamos quién es Dios para ti, a lo mejor no van a tener mucho que decir. Pero David podía decir muchas expresiones con respecto a Dios porque lo conocía bien, porque tenía una buena relación, porque Dios pues cuidó de él. También vimos en el estudio anterior la confianza que David tenía en Dios. David lo manifiesta de una manera que pues solamente se puede decir que Dios lo guardó, lo protegió, lo salvó a través de situaciones como la muerte. David manifiesta que estuvo a punto de morir, de ir a la tumba, morir en manos de los enemigos. Así como el enemigo que era el rey Saúl, que lo anduvo persiguiendo muchos 10 años, lo anduvo persiguiendo. Y el gigante Goliat, que era uno de los hombres más temidos de los filisteos, y Dios lo libró. Una piedra y una honra bastó para que Goliat muriera. También Dios lo protegió de su propio hijo. Lo protegió también de muchas situaciones difíciles que tuvo que enfrentar día a día. Por eso nosotros debemos de tener quizás la mirada siempre en estos hechos históricos que nos dan una luz, nos muestran cómo pues verdaderamente Dios puede librar, puede libertar a un creyente, a un hijo de él. Entonces David clamó a Dios y él lo escuchó. Y por ahí terminamos, ¿no? David clamó a Dios y Dios lo salvó. Entonces veíamos que Dios está atento a escuchar el clamor que aquellos que le buscan, aquellos que buscan su auxilio. Entonces vimos todo eso en el estudio anterior. Entonces, de esa manera David nos dice quién es Dios y cómo Él lo guardó. Pero ahora vamos a ver algo extraordinario en este pasaje. Este pasaje es bien largo, pero nos narra situaciones que solamente en una película se pueden ver. Ustedes si van a Discovery o van a los canales que ponen películas fantásticas, van a ver que, bueno, uno se queda admirado, ¿no?, de lo que el hombre puede hacer. Cómo el hombre puede crear películas tan extraordinarias, ¿no?, con tanta fantasía. Pero lo que vamos a ver ahora no es fantasía, es algo real.
algo que Dios nos lo ha manifestado a través de la historia, a través de todos los tiempos. Podemos descubrir, y cada vez que nos metemos en la Escritura nos damos cuenta cómo Dios se ha manifestado al hombre. Y veamos el versículo 8 al 13. David dice: cuando clamé a Dios, me mostró su grandeza. Aquí en el versículo 8 dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó. El humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Pues estos versículos nos muestran que después que David estaba clamando a Dios, ¿verdad? David estaba diciendo: he clamado a Dios y Él me ha oído. Yo pude escuchar su voz, él le clamé y Él me oyó. Y me dijo, se manifestó, no como una simple manifestación, sino más bien, David empieza narrando aquí en estos versículos que él tiene la percepción por ese clamor que él tuvo hacia Dios. Dice que los cielos se conmovieron y la tierra tembló. La tierra tembló. Imagínense ustedes, hermanos, solo imagínense el movimiento de los cielos. Lo vamos a ver en Apocalipsis más claramente. Aquí solo dice se conmovieron. Está hablando de un movimiento, ¿no? En los astros celestes. Está hablando de un movimiento en los cielos. Por el clamor de David, Dios se enojó por lo que le estaban haciendo los enemigos. Eso es lo que quiere mostrar este versículo. Dios se airó, dice que echaba humo, de enojado que estaba, y hubo fuego sobre su boca. Esto es lo que ilustra la vida a través de estos versículos, ¿no? Estaba enojado Dios. ¿Cuándo decimos que Dios está enojado nosotros hoy en este tiempo? Cuando en el invierno, ¿no?, empiezan a tronar, empieza a descargarse rayos, y siempre les digo yo a mis nietas, cuando caen rayos, porque a ellas les da miedo, ¿no? Dios nos está hablando, no tengan miedo, Dios nos está hablando. Entonces vemos que Dios estaba airado con los enemigos de David, por cómo amaba Dios a David, que muestra aquí a través de estos versículos que Dios va a dar una respuesta al clamor de David de una manera extraordinaria. Dice que partiendo las nubes, bajando para pelear con los enemigos. Imagínense Dios volando en las nubes. A Dios no lo podemos ver porque es espíritu. A Jesucristo sí lo vamos a ver porque Él va a regresar en su segunda venida y va a venir en las nubes, ¿no? Y todo ojo le verá. Pero ese es lo que nos narra David, ¿no? Dios se airó, bajó sobre las nubes y estaba para pelear en favor de David. Estaba acompañado de terremotos, de truenos, de tormentas y relámpagos. Imagínense usted lo que está diciendo David.
Dios por mí, dice David, me manifestó de esa manera, porque David clamó. Recuerden que en el estudio anterior, hasta el versículo 7, terminamos que Dios oye el clamor de aquellos que le buscan. Entonces, como reacción a eso, entonces Dios entonces se manifiesta con gran poder, relámpagos, tormentas, terremotos. Imagínense usted que en el libro de Apocalipsis estamos viendo todo esto y cómo la gente muere, pues. Y cada vez dice la tercera parte de la tierra murió, de los seres vivientes murieron. Ahora, entonces, esto no es nada extraño, ¿no? Oír esta narrativa, ¿no?, de David no es nada extraño, porque Dios se ha manifestado con poder a través de todos los tiempos. Lo que pasa que nosotros aquí en El Salvador apenas hemos vivido algunos terremotos. Hay gente que ha sufrido más que nosotros en algunas situaciones que han pasado. Pero sí, en el 2000 hubo un terremoto que aquí en Chapeltica, aquí no se sienten los terremotos, pero aquí en Chapeltica se sintió tremendamente. Pero esa es entonces la respuesta de Dios, dice David. Esa es la respuesta, cómo Dios responde en mi favor. Él se manifiesta de una manera poderosa. ¿Es poderoso el Señor, hermano? Pues sí, es poderoso. Para los incrédulos, a lo mejor no, ¿verdad? Porque hay gente atea que dice que no cree en Dios. No lo creen. Pero creen en cosas fantásticas también, ¿no? Los científicos que son ateos dicen que todo se creó bajo una explosión. O sea, durante una explosión se creó todo, se fueron uniendo todas las cosas. ¿Sí? Pero, más sin embargo, Dios se les manifiesta todo desde cada vez que Él quiere manifestarse a través de truenos y de lámparas, y hay mucha energía en el espacio cuando caen grandes tormentas, ¿no?, huracanes. Entonces, vemos aquí que Dios está queriendo defender a los creyentes. Dios está defendiendo a los creyentes. Y vienen tiempos difíciles, hermanos, porque ayer fue anoche, estaba viendo ahí en las redes sociales que decía que Facebook va a prohibir el Evangelio, que prediquemos el Evangelio. ¿Y por qué va a prohibir que prediquemos el Evangelio? Porque habla de la muerte. No tenemos que hablar de cosas que son crueles, así como la muerte de Jesucristo. Entonces, hermanos, si no hablamos del Evangelio, ¿cómo la gente se va a salvar? Porque aquellos que dicen que van a levantar la mano, aquellos que van a hacer la oración del pecador, aquellos que van a andar bien vestiditos, ¿no? Ayer también surgen alguna gente que dice, ¿verdad?, que están congregando en una iglesia, pero dicen, hay que andar bien vestiditos. Entonces creen que es la ropa, ¿no?, que los va a llevar al cielo. Pero el Señor dice, yo defiendo a mis hijos, a mí es la venganza, dice el Señor. Ahora también David en el versículo 14 al 16, él va a hablar acerca del poder divino, magnificado de Dios. En el versículo 14 dice, y tronó desde los cielos Jehová. Imagínense usted un trueno y un relámpago. ¿Cómo impacta, no? ¿Cómo impacta? En un verano yo recuerdo que allá en mi pueblo, estaba en la escuela, yo apenas iba como al 5º grado.
nos mandaron de la escuela a traer un ladrillo de la alcaldía municipal para la escuela. Y cada estudiante traía un su ladrillo, ¿no? Uno nada más. Y yo recuerdo que a entrar al portón de la escuela, cuando cae el gran relámpago y el trueno, no. Ahí cerquita en un solar se le quitó el cogollo a un poco. En verano, no en invierno. Y eso era extraordinario, ¿no? En verano. No estaba lloviendo. De repente hubo una descarga tremenda, ¿no? Yo sentí la electricidad en mi cuerpo, porque ahí nomás fue. El impacto del trueno caló en mi cuerpo y en el cuerpo de todos los que íbamos ahí. Y nos dimos cuenta, ¿no? Qué poderoso es el Señor. El cogollo de un coco tremendamente cortado desde raíz. Entonces aquí dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. Entonces vemos aquí, hermanos, que es algo apasionante, ¿no? Leer estos versículos, cómo este salmista está ilustrando, ¿no? Que Dios habló, ordenándole a toda la creación en defensa de sus hijos, en este caso de David. Entonces, Dios respondió de esta manera. Tiró flechas, según David, ¿no? Tiró flechas para dispersar a los enemigos, en contra de los enemigos. Nunca he visto descender del cielo flechas, ¿no? Pero podía ser otras cosas que David no puede explicar aquí. Pero también dice que dejó caer relámpagos del cielo, también puso al descubierto los cimientos del mundo a través de la lluvia. Nosotros hemos visto aquí apenas unos pequeños temporales, ¿no? Unos pequeños temporales, pero por pequeños que sean, hacen gran destrucción. Los ríos crecen, los caseríos que están cerca de los ríos son inundados, arrastra casas. Hay países que han sufrido más que otros en cuanto a esto, ¿no? Pero dice en el versículo, aparecieron torrentes de las aguas, mucha lluvia, y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. Ahora, solo recuerdo en el tiempo de Noé. Tiempo de Noé. Cómo realmente Noé estaba haciendo un arca donde no había lluvia, donde en todo aquello estaba seco, no había una quebrada, no había un río, no había nada de agua ahí. Todo se regaba a través de la neblina, del río, puro rocío de la mañana, todo se regaba así. Y Noé haciendo un arca, él tenía fe, él estaba confiando en lo que Dios decía. Pero la gente no. Me imagino, ¿verdad? Vamos a suponer que pasaba por ahí la niña Juana y don Pedro, ¿verdad? Y les decía, miren, ayúdenme a esto porque el que me ayude se va a salvar. Y el nombre, Noé, ¿y dónde ha visto el agua aquí? Nunca hemos visto algo. Además, que va a casar la hija de mi Juana.
va a estar alegre, va a haber casamiento, va a haber comida, va a haber bailongo. No, hombre, porque dice, bueno, en los evangelios encontramos que dice que en los tiempos de Noé se daban el casamiento, ¿verdad? Entonces la gente estaba más entusiasmada en hacer una fiesta que en buscar a Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando Dios mandó la lluvia, hubo el diluvio, ¿no? Entonces, se abrieron las puertas del cielo y hubo torrentes de lluvia, y entonces la gente pues empezó a clamar. Pero solo arañaron el arca, no pudieron entrar. Entonces cuando David expresa esto, solo me acuerdo de eso, ¿no? Como Dios Todopoderoso puede mandar una gran lluvia y poner al descubierto todo. Entonces, nosotros solamente podemos decir gracias, Señor, porque nosotros sí hemos comprendido que tú eres el Dios Todopoderoso. Y cuando tenemos necesidad, decimos Dios es nuestro amparo y fortaleza. El pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Entonces, vemos también que cuando los hijos de Dios claman, Dios les responde. Y responde de manera extraordinaria muchas veces, ¿no? Les decía en el estudio anterior que un niño defendió la historia de Jonás en una escuela, ¿no? Que la maestra dijo que no creía. Pero la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no podemos odiarla, ¿no? Y esa es la verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, hermanos, cuando Jonás estaba dentro del pez, dice que Jonás clamó y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces, hermanos, no nos toca más que clamar, Señor. Muchos estarán en contra de nosotros. David está expresando que sus enemigos querían hasta llevarlo a la tumba, y él clamó a Dios y Dios le respondió de esta manera extraordinaria. De esta manera extraordinaria. Y demos gracias a Dios que el Señor nos ha rescatado a nosotros, nos ha libertado. Y a lo mejor no físicamente, pero espiritualmente sí, ¿no? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 23, dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fuimos libertados a través de la muerte de Cristo. Entonces David fue rescatado, tuvo un rescate divino. En el versículo 17 al versículo 20 dice: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Ahora entonces vemos algunas cosas aquí muy importantes, ¿no? Vemos cómo Dios toma a David y lo sacó de muchas aguas. Las aguas casi siempre representan muchos peligros, ataques de los enemigos.
Allá en Apocalipsis vamos a ver que de las aguas del mar van a salir, van a salir todos los que están en contra de Dios. Salen demonios y todo. Ahora entonces vemos entonces que David dice, me sacó de las aguas. O sea, representa peligro de parte de los enemigos. David dice, estos enemigos eran más fuertes que yo. Entonces, hermano, cuando alguien es más fuerte, ¿cómo se siente alguien que quiere enfrentar a alguien que es más fuerte? Yo recuerdo a un niño que cuando estaba en la escuela, todo el mundo le pegaba. No sé por qué en las escuelas siempre agarran uno de cargo, ¿no? Y todo le dan coscorrones. Y el niño lo volteaba a ver. A mi hermano lo voy a decir. Siempre sacaba a su hermano, ¿no? Sacaba a su hermano. A mi hermano lo voy a decir. El hermano ya estaba hombre. Y él decía, yo les echara a mi hermano, estos hipotes ya no nos van a andar pegando. Entonces, imagínense a David siendo débil, ¿no? Diciendo, a Dios le puede echar, ¿verdad? A Dios le puede echar. David dice, yo era débil, pero Dios me apoyó en esta lucha, en esta guerra. Y Él libró la batalla. Entonces David decía, si Dios está conmigo, la batalla está ganada. ¿Cómo la voy a perder? Y si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién? Contra nosotros. Él tenía ganada la batalla en contra de sus enemigos. Entonces, David tuvo muchos enemigos peligrosos, ¿no? Bueno, Saúl era un rey, Goliat era un gigante. También ejércitos tremendos, ¿no? De miles y miles de soldados que estaban en contra de él. Pero dice, Dios me apoyó y Él me libertó. Me dio la libertad. Entonces, no era la capacidad de David. Esto me gusta de David porque no tiene jactancia para nada. Según lo narra aquí, no tiene jactancia. Él dice, no es por los méritos que yo tuviera, o por las estrategias que yo pudiera poner, o por la fuerza que yo podía tener. No, es porque Dios me apoyó. Es porque Dios me apoyó. Entonces, y dice que lo sacó a lugares espaciosos. Es decir, lo sacó fuera de peligro. Fuera de peligro. David también escribió el Salmo 23 y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque él dice, porque tú estarás conmigo. Eso es lo maravilloso, hermano. Tú estarás conmigo. Me infundirá, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Es decir, cuando una ovejita era descarriada, estaba en peligro, con el callado la rescataban, y de tanto luchar por salvarse, por no caer en el precipicio, había perdido la fuerza, pero llega el pastor, la libera, la saca y le da fuerza, le da libertad. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Y además de esto, dice David, que el apoyo que recibió era porque Dios estaba agradado con él. Ahora compárese, hermano, compárese usted. ¿Estará Dios agradado con usted? Entonces eso significa que había una buena relación, ¿no? Una buena relación. Entonces, nosotros también como creyentes, ¿no? Dios nos ha sacado a lugares espaciosos.
nos ha sacado del peligro de ir a la condenación eterna y tenemos la salvación y la vida eterna para siempre. Entonces, también nos ha introducido en la familia, en su familia. Imagínese usted decir con todo orgullo, no, yo soy de la familia de Dios. Y la gente a veces dice, bueno, yo soy de la familia tal, ¿no? Imagínense en este tiempo, ¿quién es el más famoso de El Salvador? ¿El presidente? Imagínense diciendo usted, yo soy de la familia de este presidente de aquí de El Salvador, ¿no? Todo el mundo quizás le tuviera dinero, ¿no? No. Pero nosotros somos de la familia de Dios. ¿Verdad? ¿Quién como Dios? Pues no hay nadie más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente eso, que Dios haya libertado a David, haya reaccionado de esa manera tan tremenda, ¿no? Con rayos, con temblores y con flechas y todo eso, sino que también lo libertó de los enemigos poderosos. Y no solamente eso, dice David, Dios me ha recompensado. Ahora yo me pongo a pensar, ¿y quién somos nosotros para que Dios nos recompense? ¿Y Dios nos va a recompensar? Claro que sí, por algunas acciones que nosotros hemos hecho. Si las hicimos de la manera correcta, Él nos va a recompensar. No lo merecemos, pero porque todo es por gracia. Pero David dice, Él me ha recompensado. Veamos el versículo 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con Él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dicen algunos, ¿verdad? David estaba jactándose ya mucha jactancia ya. Y dice que no se ha contaminado, ¿no? Dice que es justo. Dice que se ha guardado la ley, ha guardado los decretos. Y Dios lo ha recompensado conforme a su justicia, ¿no? Conforme a la limpieza de las manos delante de su vista. Y usted puede decir, pues no, eso ya no concuerda, porque David pecó, pues. Se metió con la mujer de Urías, mandó a matar a Urías. ¿Y qué de Urías, no? Alguien podría decir, te estás jactando, David, y te olvidaste de eso. Te olvidaste que mandaste al frente de la guerra para que muriera aquel. Le quitaste la mujer que él solo tenía una y vos que tenías un montón. Entonces, pero y dice David, y por eso Dios me ha recompensado. Recuerden que está al final de su vida narrando esto, y tuvo que pasar por esa serie de situaciones difíciles David, que eran como una mancha en su vida, ¿no? Porque David era un pecador como nosotros, hermanos. Sí, era un pecador como nosotros también. Nosotros somos pecadores, ¿sí? Entonces, ahora, y fíjense bien, y ¿cuál es la razón por cuál razón es que David dice esto? Veamos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13.
capítulo 12, versículo 13. Y David dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová también ha quitado tu pecado, no morirás. Después de que pecó David, ¿qué pasó con él? Pues Dios lo perdonó. Ahora nosotros podemos decir, hermanos, ahora se lo voy a ilustrar de otra manera. ¿Somos pecadores nosotros? Sí. ¿Somos santos nosotros? Sí. Pero alguien podría decir, no, hombre, si esos bautistas tienen ahí en Tavera, bautistas ni siquiera se visten bien. Con esa ropa que andan evangelizando, no parecen creyentes. Así dicen los de las asambleas de Dios de ahí de Tavera. Pero ellos ven una cosa externa, no saben la relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor, ¿no? Y ¿sabe qué? Entonces David pecó y hizo toda esta situación que le costó muy caro, ¿no? Pero ya había sido perdonado. Nosotros venimos como pecadores al Señor, pero hemos puesto la fe en Cristo, y a través de la fe en Cristo, ¿qué hace Dios? Nos quita todos los pecados. Todos los pecados. Ya no somos pecadores. Y Dios ha imputado su justicia en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros no teníamos justicia, pero Dios dice: ahora les pongo a la cuenta mi justicia. Y somos justos por Dios. Y por eso David también de igual manera, ¿no? De igual manera, él confesó sus pecados. En el Salmo 51, versículos 3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Confesó su pecado en el Salmo 51 y en el Salmo 33. Él habla acerca de esto. Son dos salmos que él escribió con respecto a su pecado. Entonces David confesó su pecado y por eso era llamado justo delante de Dios. Tenía la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios fue imputada sobre él. Entonces, eso de imputar justicia significa que Dios garantiza justicia a quienes ponen su fe en Cristo. Dios, el que pone su fe en Cristo, Dios le imputa justicia. Y ya no es reconocido como pecador delante de Dios, sino como justificado. Ahora en Romanos capítulo 1, nosotros también, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe. Entonces nosotros, como hemos puesto la fe en Cristo, Dios nos ha imputado su justicia también. Ahora veamos el versículo 26. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el impío, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Entonces vemos, hermanos, que Dios actúa como el hombre actúa muchas veces, ¿no? Si un hombre es misericordioso, Dios es misericordioso también. David era misericordioso. Sí, David fue misericordioso con Saúl. Fíjense que David bien pudo matar a Saúl
en la cueva, ¿no? Donde Saúl entró, allí lo pudo haber matado, pero él dijo no puedo hacerle nada al ungido de Jehová. Mefiboset, David tuvo misericordia de él porque había hecho una promesa a su amigo Jonatán. Dijo, yo voy a velar por tu familia. También con Simei, ¿recuerdan Simei? El que iba maldiciendo ahí por la loma, ¿va? Iba maldiciendo a David y dijo David, déjalo. Y después, cuando va al encuentro, lo perdona. Es más, lo premia, ¿no? Lo premia. Entonces, pero de una forma legal, Dios trata a los perversos. Porque alguien puede decir, ¿por qué Dios trata de otra manera a los perversos? Porque hay una ley, hay una palabra que guardar y que cumplir, ¿no? Y para en el tiempo de la vida había una ley. Entonces, de una forma legal, Dios trataba a los perversos. Y en Levítico capítulo 26, versículo 23 al 24 dice, si el pueblo guarda los mandamientos, bendiciones temporales y espirituales abundarán en Israel. Si guardan los mandamientos, habrán bendiciones temporales y espirituales abundarán en Israel. Si desobedecen a Jehová, habrá maldiciones, azotes y desolación. Cuando su pueblo se arrepienta, Jehová les mostrará misericordia. Entonces, aquellos que se descarriaban, Dios les quitaba la bendición. No era misericordioso con ellos. Pero aquellos que guardaban la ley, porque para ellos, estos son los pasajes que toman los de la prosperidad, ¿no? Para decir que somos bendecidos materialmente. No como una promesa para Israel. Pero nosotros hay una promesa también espiritual. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una bendición espiritual ahí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces aquel que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá juicio sobre él. Y por eso algunos incrédulos dicen, yo no creo en Dios, porque dicen, porque no es justo, algunos nos trata bien y el otro nos trata mal. Pero ¿cuál es la razón? Por eso es la justicia de Dios. Dice Santiago que Él resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Veamos la instrucción divina, versículo 29 al 30. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Entonces, David dice, bueno, tú eres mi lámpara, eres mi luz, eres la manera, la fuente donde yo tengo sabiduría para hacer lo que yo hago, ¿sí? Para hacer las cosas que yo hago y para no estar en tinieblas. Entonces, la instrucción divina, hermanos, es como la lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la instrucción de Dios y es la luz que tenemos. Ahora veamos versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Aquí vemos la perfección de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino.
Nadie puede acusar a Dios de pecador. Nadie puede decir que Dios ha pecado. Mas Dios sí puede decir que el hombre es un pecador. Y la palabra acrisolada significa palabra pura, ¿no? Doctrina pura. Significa que lo que Dios nos ha dicho no es mentira, es una verdad. Y debemos de tomarla por un hecho real, que así es. Los traductores de la Biblia se han equivocado y han cometido errores en las traducciones. Y eso le crea muchos problemas a veces a las enseñanzas, ¿no? Porque hicieron traducciones equivocadas, no como debía de ser. Ahora, entonces, en la vida podemos decir que a Dios nadie lo puede acusar. No lo pueden acusar. Lo acusan, pero erróneamente. Pero verdaderamente nadie le puede acusar. Veamos entonces que en el versículo 32 al 43 vamos a leer. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mi brazo. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han reparado. Perseguí a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Entonces vemos aquí en estos versículos que no hay otro Dios como Jehová. ¿Quién es Dios? Es Jehová, el que soy. Yo soy el que soy. No hay otro sobre mí. Algunos comparan a Dios con Satanás, se atreven a hacerlo, ¿no? Y qué desfachatez, ¿no? Dicen, no, si Satanás es poderoso. Ahora, díganme una diferencia entre Dios y Satanás. Así una diferencia tan sencilla entre los dos. ¿Qué podría hacer una diferencia entre Satanás y Dios? A Dios lo crearon y Satanás a él sí. Entonces él no puede ser igual a Dios. ¿Y el poder que tiene poder Satanás? Sí. ¿Pero quién se lo da? Dios se lo da. Entonces no podemos hacer una comparación, ¿no? Dice que Dios le daba sus capacidades, la mantenía firme, como la sierva. Las siervas son una especie de animal como los venados, ¿no? Pero que pueden correr a grandes velocidades y saltan, tienen grandes saltos y no se quiebran de las patas, ¿no? Tienen tanta fuerza. La vida se compara con una de esas, ¿sí? Allá en las alturas yo soy como una sierva, dice la Biblia. Ahora, y dice que quien lo adiestró para la batalla era Dios, a él. Te da la capacidad para poder pelear.
Y también sus enemigos han salido humillados, de tal manera que él los pudo pisotear, los puede pisotear. Entonces, David tiene claro que no hay otro como Dios, no hay otro. No hay otro como Dios. Estaba viendo una serie ahí en las redes sociales que decía Dios está muerto. Porque un filósofo y un matemático que daba clases en la universidad le dijo a los estudiantes, ¿no? Dios está muerto. Y salió alguien a defender, un alumno salió a defender allí a Dios, no dice, Dios no está muerto. Depende del concepto que tú tengas, pero Dios no está muerto. Y entonces aquel profesor atacaba tanto a Dios por humillar al estudiante. Y el estudiante le dice, ¿por qué te enojas tanto con un muerto? No decir que está muerto. Y si un muerto no puede hacer nada. Pero la realidad es que tú estás enojado con él, porque algo te ha pasado en la vida. Él no me salvó a mi madre. Y realmente Cristo nos salvó a mi madre. Estaba enojado porque la mamá se había muerto, ¿no? Vamos a morir algún día nosotros, ¿no? Todo el mundo se va a morir. Entonces, ni Mahoma, ni Buda, ni el Papa, ni María, ninguno de esos nos puede salvar. Ni el líder espiritual, porque hay unas iglesias que dicen, no, si el pastor me dice que si no voy a la iglesia ya estoy condenado. Y si voy a la iglesia me dice el pastor, vas a ser salvo. Creen más en el pastor que en las escrituras y en Dios mismo, ¿no? Y en Jesucristo, quien es el Salvador. Entonces, hermanos, sabemos que solo Jesucristo es el Salvador. Solamente es el Salvador. No hay salvación en otro. Porque dice allí en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segundo Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay otro mediador. No es que María es mediadora, no hay otro mediador. Sí, es que María allí en la boda de Caná le dijo que intervino por el vino. Y ya lo relaciones con la salvación. Intervino por el vino. Y su hijo le dijo caso. Y ella puede decir que no salve. No es correcto, ¿no? Está equivocado. Entonces, nadie nos puede salvar aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 44 al 51. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones,
oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David menciona aquí cuáles son las razones por qué debemos alabar a Dios. Él pone una lista aquí de cosas por qué él alaba a Dios. Dice que él alabará a Dios entre las naciones. Y la razón es porque lo libró de contiendas del pueblo, dice. También porque lo puso como cabeza, ¿verdad? No como cola. Lo puso como cabeza, no como cola. Hay grandes contiendas entre el hombre y la mujer, porque cuando el hombre dice yo soy cabeza, la mujer no quiere ser cola. No quiere ser cola. Entonces dice que los extraños se someterán a él. Y ya estudiamos aquí en el 2 Samuel, ¿no? En 1 Samuel y en 2 Samuel vimos que alguna gente se sometieron a David y no eran de Israel ni eran de Judá, pero querían seguir a David, se sometían a ellos, querían servirle. Y dice que porque él lo ha salvado y lo ha librado de sus enemigos. Entonces, son razones, hermanos, por los cuales también nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque estábamos como esclavos nosotros del pecado, ¿no? Y Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Solamente tuvimos que poner la fe en Cristo, ¿no? En el sacrificio de Él en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos. Y Él nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Y igual que David, nos va a dar galardones por aquellas cosas que nosotros hicimos fielmente. Nos va a premiar y nos dará muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por esas razones debemos de alabar a Dios también. Debemos de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Entonces, hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,